Hola, bienvenidos a otro episodio de Entre Médicos, el podcast de Centro Médico. Soy Winnie Arriaza, cirujano de hígado y páncreas de este hospital. Hoy me acompaña un invitado muy especial, el doctor Francisco Barrios Schaefer. El doctor es ginecólogo y nos está acompañando hoy. Doctor, por favor, cuéntenos un poco de usted. Bienvenido, para empezar. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Para mí es importante porque vamos a tocar un tema que al día de hoy se toca muy poco. Básicamente porque el cáncer es un mito. Y como lo tratamos previamente o hace muchos años en forma muy radical, y hoy la tendencia en el tratamiento del cáncer es a ser menos agresivo, con los mismos resultados. Y por eso es que decimos, esta paciente con menos cirugía la tratamos correctamente con respecto al cáncer, y el pronóstico de la paciente pues va a ser el mismo, no se va a afectar su pronóstico. Entonces, si hablamos de cáncer ginecológico, básicamente son 3 patologías las más frecuentes, que es ovario, endometrio y cervix. Entonces, son pocas patologías, pero el campo es tan enorme porque el 85% de los cánceres en general son de mujer. Y estas son las 3 patologías más frecuentes. Si logramos detectar a tiempo este cáncer, a esta paciente le va bien. Y con cirugía menos invasiva. Solo para poner en contexto a la gente que nos está escuchando, porque yo claramente me quedé corta con decir que es ginecólogo. De acuerdo. Pero cuéntenos usted. Un pequeño currículum, sí. Sí, por favor. Soy egresado de la Universidad de San Carlos como médico y cirujano. Posteriormente hice ginecología y obstetricia en el Seguro Social. Y luego me fui a México a sacar ginecología oncológica. Estuve del año 1996 al 2001, 5 años, se pasan rápido. Actualmente pues trabajo en el Instituto de Cancerología como jefe de la unidad 2 de cáncer ginecológico, y por supuesto soy médico especialista acá en el Centro Médico, donde me dedico exclusivamente a tratar cáncer ginecológico, tumores mamarios y cáncer ginecológico de la mujer. Es un tema, a veces la gente dice muy pequeño, no, es enorme. El cáncer, hoy día no hay familia que no tenga un familiar con cáncer, y básicamente ginecológico. Y lo más importante acá que son mujeres jóvenes, donde les podemos ofrecer inclusive tratamientos conservadores de útero. Porque hay mujeres que posponen su maternidad y a los 35 40 años empiezan a ser madres y les da cáncer. Entonces pierden la oportunidad hipotéticamente de ser mamás, pero siendo evaluadas por un especialista en cáncer ginecológico, les podemos ofrecer cirugías conservadoras de la fertilidad y pueden ser mamás teniendo cáncer. Que eso es lo importante de consultar uno con quien tiene que consultar. Sí, o sea, y usted nos ve tumores benignos. Bien, sí. O sea, fibromas uterinos, que es otra patología muy frecuente. Chequeo ginecológico normal. Sí veo, pero básicamente mi enfoque, y es lo más importante en este tema, es que es cáncer ginecológico. Habemos muy pocos ginecólogos o oncólogos en Guatemala. Sí. Te digo, habemos tal vez como 15 de toda la República para una población de casi 20 millones de habitantes. Pero los pocos que habemos, enfatizamos mucho en la educación médica continua. Por eso hay un posgrado en el instituto donde estamos sacando al año 3 ginecólogos, oncólogos, y uno de ellos es extranjero, entonces se va a su país. Los otros 2 pues se quedan acá, pero cuando hacemos las entrevistas enfatizamos que sean del interior de la República. Sí. Para que se fuera, hay que descentralizar la atención, que eso necesitamos. Tú vas a cualquier departamento, no hay oncólogos. No, es muy poco. Entonces tratamos de que pase eso. Sí. Que pase eso. La educación médica que hay que darla. Tenemos que entrenar a médicos jóvenes muy entusiastas, y este campo de la ginecología es grande, de cáncer ginecológico. Es súper interesante. Sí, bastante. Sí. Bastante patología. Bueno, y la mayoría de su práctica es mínimamente invasiva. Sí. A ver, hay gente que nos está escuchando que no son médicos. Sí. ¿Qué significa mini invasión? Bien, mini invasión es un abordaje con pequeñas incisiones y bien importante con los mismos resultados.
no sé, 15 años atrás, abríamos a todas las pacientes, o 20 años atrás, hacíamos incisiones infraumbilicales, del epigastro al pubis. Y el dicho va, cirujano grande, incisión grande. Y que ves mejor si es una cirugía, una cicatriz grande. Hoy día, con la tecnología, con los equipos nuevos, yo me acuerdo cuando empecé a hacer la laparoscopía, que fue cuando estaba en el instituto, eran unos cajones de televisión, ¿verdad? Tú eres muy joven todavía, pero en mi época eran cajones, y la energía bipolar era como una pinza bipolar que no cortaba, sino es tecnología alemana, ¿verdad? La Roy. Coagulamos y con tijeras cortamos, así hacíamos las histerectos en esa época. La tecnología nos ha comido y eso es beneficio para todos, hasta para los que hacemos mínima invasión. Los resultados son fabulosos. Entonces la mínima invasión, que es incisiones chiquitas sin necesidad de abrir en cáncer ginecológico, nos ha dado un giro de 180 grados y con grandes beneficios para la paciente en cáncer de cervix, cáncer de endometrio y cáncer de ovario, que son las 3 patologías más frecuentes. Realmente yo creo que con el desarrollo de la cirugía mini invasiva, antes hablábamos de, seleccionar bien pacientes y solo los delgaditos y sin cirugías previas, y creo que actualmente hablar de indicaciones de cirugía laparoscópica, no estoy tan segura, sino cuál va a ser la indicación de hacerla abierta. O sea, ¿verdad? O convertirla. Ajá. Entonces, creo que mejor es enfocarlo al revés. Sí, enfocarlo al revés. Tu mente debe pensar en mínima invasión de inicio. Y básicamente por el fenotipo de las mujeres. Si hablamos de cáncer de endometrio, son diabéticas, hipertensas y con obesidad mórbida. O sea, índice de masa corporal arriba del 30. Imagínate, nosotros hemos operado a pacientes con cáncer de endometrio de 400 libras, 350 libras, 300 libras, que antes, si uno se acuerda, las contraindicaciones de cirugía laparoscópica era obesidad mórbida, cirugías previas, o enfermedades concomitantes, diabética, hipertensa, ni las tocábamos, no las hablamos. Hoy día esas son las indicaciones. ¿Por qué? Porque la paciente se va a recuperar inmediatamente. Al día siguiente esa paciente de 300 libras va a estar caminando, sin que esté pensando se me va a abrir la cirugía. Entonces en cáncer de endometrio es un buen ejemplo. Y por supuesto el hospital debe ser capacitado y los anestesiólogos. Claro. Debemos hablar en mi idioma. Camillas que toleren pacientes obesas. Pacientes donde les va a estar un tremendo, colocarlas con pierneras adecuadas, claro, para cuidar su pelvis y su rodilla. Prevención de tromboprofilaxis para tromboembolias, porque son pacientes de alto riesgo por ser oncológicas y por toda la patología que tienen. Y que hablemos, el anestesiólogo, nos avise la capnografía, que la máquina de anestesia tenga capnografía, porque te vas de espalda, llegas a hospitales donde haces la laparoscopía y no tienen capnógrafo. ¿Qué estamos haciendo? Sí. No, capnografía. Y ya nos ha pasado en 2 ocasiones en lo privado, ¿sabías? En el instituto, donde hubo detección de CO2, paramos la cirugía. En una de ellas esperamos media hora y bajó el nivel de CO2. En la otra no bajó, 75-80 de CO2. Cancelamos la cirugía, la pasamos en intensivo y la paciente a las 24 horas ya estaba bien. Pero si todos supiéramos los efectos hemodinámicos del CO2, tendríamos mucho cuidado con manejar el CO2. Sin monitoreo. Sí. Ajá. Y otra cosa, no meter 20 litros de un solo, o 30 litros, que uno se da cuenta cuando enciende la máquina de la torre de la laparoscopía y ve, pues chica, empezaron con 20, no, empezaron con 3 litros. Y a veces, y lo hemos comprobado, con esos 3 litros hemos hecho toda la cirugía. Teniendo todos esos cuidados. Ya dijimos algunas de las ventajas. ¿Qué otras ventajas hay de hacer mini invasión? Mínima invasión, principalmente lo hemos vivido en pacientes con muchas comorbilidades, la paciente oncológica, recuperación rápida. Si fuéramos administradores de un hospital, abogaríamos por la cirugía laparoscópica. Sí. ¿Por qué? Porque hasta podría irse el mismo día. Sí. El día estancia hospitalaria es muy caro.
Entonces, la recuperación rápida, menos riesgo de infecciones, la visualización, la óptica de la torre, del lente. Nos metemos en la esquinita, sí, donde si la hacemos abierta no veríamos muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, mis buenos colegas, buenos amigos y muy buenos cirujanos oncólogos están haciendo cáncer gástrico, cáncer de colon por la laparoscopía. Y hemos visto los resultados que son fabulosos. La tolerancia a la vía oral al día siguiente es inmediata. Menos riesgo de problemas tromboembólicos, porque la paciente deambula rápidamente, y por supuesto por deambular rápidamente el tránsito intestinal, secreciones pulmonares, todo eso mejora. O sea, el beneficio para nosotros los ginecólogos o oncólogos ha sido un giro de 180 grados. Hoy día, ginecólogo, oncólogo que no hace la laparoscopía, no es que no se vea bien, sino que sí, tenemos que actualizarnos, o tendríamos que ver esos grandes beneficios. Y hoy día el aprendizaje está a la vuelta de la esquina. Tú te metes en cualquier webinar y tenemos conferencias del mejor conferencista del mundo. Esto de la pandemia nos hizo mejorar mucho la comunicación. Ha ido un montón. Y además, centros de entrenamiento hay en todo el mundo. En todo el mundo. Y el hecho de que uno ya lleve muchos años en esto de cáncer ginecológico no significa que yo ya aprendí todo. Yo voy a 3 cursos al año, 3, 4 cursos al año, a seguirme actualizando. Y yo veo, y cada vez que voy aprendo cosas nuevas. Por ejemplo, ¿tú sabías que la estructura laparoscópica cambió? Hoy ya no es aquello de que uno de derecha, otro izquierda, otro derecha, otro izquierda, con el smile o con el gradador. No. Hoy hay una cosa que se llama H3, H4. 3 nudos a la derecha y 2 nudos a la izquierda, bien cuadrados y suficiente. Es el Romero, este italiano. Entonces uno aprende día a día cosas nuevas. Y eso es lo bonito, seguirse actualizando. Sí, y creo que una de las cosas, digamos, yo que hago abierto y laparoscópico, usualmente en mis cirugías opero con lupas. Sí. Entonces el aumento que yo tengo no lo tiene el resto del equipo, comparado con que todos estén viendo ese mismo aumento y lo mismo en el monitor. Creo que esa es una ventaja así bien grande para el resultado. Sí, porque es en equipo. Ajá. El que te ayuda tiene que coordinarse bien contigo. Ajá, cabal. Y yo siempre he dicho que el que lleva la cámara es tan importante como, por ejemplo, nosotros que somos ginecólogos, el que manipula. Y los tres tenemos que hablar el mismo idioma. Sí. Y ver todo, porque estamos haciendo la cirugía y a mí se me pasó algo y mi asistente o mi colega que me está ayudando, mira, faltó esto. Ajá. O mira, estás viendo, cuidado. Sí, entonces todos somos un equipo y tenemos que hablar el mismo idioma. Y por eso la laparoscopía es equipo. Es equipo. Sí. Igual que todo, eso me gusta. Igual que todo, como que en el manejo del paciente. Así es. ¿Y para dónde ve usted que va esto? Digamos, la mini invasión. Esto no para, esto ya no paró. Viene la robótica. Y con la robótica es interesante, no hay que pasar por la laparoscopía convencional. Mucha gente pasa de abierta a robótica. No hay aprendizaje para la robótica. Yo ahorita en San Luis, Missouri, hice un trainer con el Da Vinci. Y el que no jugó en mi época Atari, pero los que están jugando ahora todo el PlayStation y todo eso, mira, yo veo a mis hijos que nunca ven los controles y están viendo la televisión y ahora los estimulo a que jueguen. Antes los regañaba porque mi esposo me decía, mucho juego. No, ellos están agilizando su cerebro. Sí. Y eso mismo pasa con los robóticos. Y ahora hay muchas plataformas, incluyendo las chinas. Está uno que se llama Versus, que es británico, muy bueno, no es tan caro como el Da Vinci. Entonces vienen muchas plataformas. Y eso es lo nuevo, yo diría, junto con la inteligencia artificial. Ajá. Hoy con la inteligencia se va a juntar. Sí, te dice, ese es el ganglio. Yo que busco ganglios centinelas, ese es el ganglio. No, el que pintó, bien, pintó y inteligencia artificial te ayuda.
Yo creo que es una gran ayuda, va a ser una gran ayuda para nosotros. Está el remoto, o sea, ya están probando que tú puedes estar en tu casa operando y el robot haciendo la cirugía. Como telecirugía. Sí, telecirugía. Con los años, pues, nos da el temblor. Y eso o sea, rescatamos a los cirujanos que probablemente van a retirarse, ¿no? El robot nos quita esa posibilidad porque le da más años de vida útil a este cirujano. Los equipos eso no lo había pensado. Sí, te digo, o sea, ¿qué pasa a los 70 años? Te dicen, no, ya está muy grande. Ajá, y que es inevitable que va a haber cambios físicos. Que va a haber cambios físicos. Sí. Pero el robot te quita ese temblor. Ajá. Es un movimiento perfecto. Sí. Y uno podría estar en el control haciendo esto y el robot te hace el movimiento perfecto. Entonces, vida útil al cirujano. Sí. Entonces, vienen cosas muy, muy buenas para todos nosotros. La robótica es en 3D. Entonces también mejora mucho hasta tu sutura, la profundidad que en 2D, cuando en 2D, hasta que tocamos, sí estoy ahí. No, ese es en 3D, entonces mejora mucho la profundidad y mejora mucho tu sutura también. Y siempre he dicho eso, yo le digo a mis médicos residentes, el que no sabe hacer sutura no debe de hacer laparoscopía. No debería hacer, porque no vas a convertir una cirugía por una lesión vesical, que lo puedes reparar laparoscópicamente. Sí. Entonces, el entrenamiento debe ser desde las bases, laparoscopía y todo lo que venga, el uso de la torre, el uso de energía, que es bien importante. Bien, vienen cosas bonitas y eso es lo emocionante de esto de la tecnología, ¿verdad? Cosas buenas, positivas para todos. Que al final lo que uno busca son los resultados buenos para todo. Y sí. Cuéntenos un poco, porque sé que utiliza un montón de cirugía guiada con fluorescencia. Sí, bastante. Toda. Oye, cuéntenos para qué y cómo lo hace. Bien, para empezar, vuelvo a lo mismo, estamos haciendo menos con los mismos resultados. Esas disecciones retroperitoneales que hacíamos antes, que salíamos satisfechos de la cirugía porque limpiábamos toda la pelvis, la cava, la aorta, sacamos ganglios paraórticos, paracavales, intercavo aórticos, y llegamos hasta la renal, veíamos la mesenteria inferior, qué rico se sentía, ¿verdad? Hoy, con los mismos resultados del ganglio centinela, nos ha quitado esa posibilidad de hacer todas esas disecciones que son buenas, en su época fueron buenas, pero con alto riesgo de lesiones vasculares, linfoceles, recuperación más extensa para el paciente. El ganglio centinela nos ha facilitado mucho eso y lo estamos haciendo en todos los cánceres. En mi caso, que es cáncer ginecológico, cáncer de cervix, cáncer de endometrio, cáncer de vulva, donde por hacer esas disecciones inguinofemorales, linfedemas, ya no vemos eso. Y el único requisito es que sean cánceres tempranos. Por eso es que se invita a todas las mujeres a que se estén chequeando y que si se detecta muy a tiempo todo, podemos hacer este procedimiento. En cáncer de endometrio también se nos facilitó mucho, porque antes, hace 20 años, las hacíamos abiertas y nuestro manejo era en base a la invasión al músculo. Hoy día las hacemos con mínima invasión, o sea, laparoscópicas. Lo primero que buscamos es el ganglio centinela en cada pelvis, en cada lado de la pelvis. Lo sacamos fácil de identificar. ¿Qué curva de aprendizaje? Nada. Ese verde, solo que es daltónico. Pero bien, pues él puede cambiar las torres de Carres-Torres tienen esa ventaja, que lo ponen azul. Entonces el daltónico ya lo ve. Sí. Entonces esa es una gran ventaja. Solo buscamos el ganglio, sacamos el ganglio de cada pelvis, llamamos al patólogo para decirnos que es ganglio, porque podemos sacar grasa. Y si es ganglio, quitamos los dos ganglios, hacemos el histerecto y se acabó la cirugía. Una cirugía de 1 hora. Y digamos, fácil. ¿Y cómo técnicamente, cómo lo hacen? Digamos, la inyección del verde en endometrio. En endometrio y en cervix, en las dos, es a nivel del cervix. Colocamos un CC superficial en el radio de las 3 y un CC superficial en el radio de las 9.
como es una cirugía en vivo, con el verde es inmediato. O sea, no hay que esperar como hacíamos con Tecnesio. Yo me entrené con Tecnesio y soy patente en aquella época, era complicado. Hoy, el verde de cada lado, y estamos viendo laparoscópicamente cómo va migrando a través de los canales linfáticos hacia el ganglio centinela. Entonces, ya entrando laparoscópicamente, abrimos la hoja de ligamento ancho para entrar al retroperitoneo, seguimos el trayecto como que fuera lava, un río de lava, el trayecto hacia donde está el ganglio centinela, y lo quitamos. Por supuesto, entrar al retroperitoneo tiene su maña. Claro. O sea, hay que conocer la anatomía de la pelvis, por eso debe ser un especialista. Metemos al retroperitoneo, tenemos que hacer espacios, y es obligado, espacio para vesical, para rectal. Después de hacer los espacios, pues ya localizamos el canal linfático y ahí está el ganglio, y se nos ha facilitado mucho la cirugía. Y lo usan principalmente para ganglio. Bien. ¿Y para uréteres, digamos? También, digamos, si es una cirugía que ya de por sí, antes de entrar a hacer operaciones, vemos que ha tenido muchos procedimientos, o que la misma tomografía nos dice que está excluido uno de los riñones, entonces sí colocamos el verde por cistoscopía. Viene el urólogo, nos coloca el verde en cada meato ureteral, y es inmediato también, porque se fijan las células plasmáticas, ni siquiera hay que dejar el catéter. Sí, pues. Entonces ya por vía laparoscópica vemos y se ve el trayecto fabuloso. No siga por aquí. Sí, no siga por aquí. Lo hace mucho mi endometriosis profunda, para visualizar. Sí, pues por toda la... Porque la enfermedad se centraliza, entonces el ureter lo jalan a la línea media, entonces ellos lo hacen también, les funciona. También hay otro aparato que se mete en el recto que se llama endoglove, para visualizar el recto sigmoides, porque a veces está muy adherido el útero al recto sigmoides. Entonces también eso nos sirve para no causar daños. También nos sirve para en mama, para ver colgajos, viabilidad de los colgajos, o en las anastomosis de intestino, para ver que no haya problemas de irrigación. ¿Para qué más nos sirve? Pues básicamente en oncología es para eso. ¿Y el ganglio centinela para vulva, cómo lo colocamos? Tenemos y tiene que tener ciertos requisitos: un tumor menor a 4 centímetros, y que las ingles clínicamente sean negativas. Y en cáncer de vulva es raro que las ingles sean positivas, tanto radiológicamente como clínicamente. El tumor el verde lo colocamos como el melanoma peritumoral superficial, 12C, que equivalen a 5 miligramos, y vamos colocándolo peritumoral. En el gatito colocamos, como es con cirugía abierta, ¿va? Tenemos aquí en el centro médico tenemos el aparato, el brazo para cirugía abierta, y visualizamos, hacemos una incisión por debajo del ligamento inguinal bilateral chiquita, de 2 centímetros, y ahí está el ganglio centinela. Y evitamos hacer disecciones inguinofemorales, con esas complicaciones tremendas para estos pobres pacientes. Y después ya vamos a la cirugía de la vulva. Entonces igual se nos ha simplificado, si te das cuenta, con hacer menos y con los mismos resultados oncológicos, sin agredir tanto a la paciente. Doctor, ¿y ovario? Ovario no hay ganglio centinela. No, pero digamos que la laparoscopia en ovario. La mayoría de pacientes con cáncer de ovario tienen carcinomatosis. En el 80% de los casos se detecta ya en etapa avanzada. ¿Para qué nos sirve la laparoscopia? La paciente llega bien, con ascitis, el marcado tumoral, el CA125 arriba de 1000, pero no tenemos diagnóstico. Entonces metemos el laparoscopio y hay un score o un índice, se llama Fagoti, que si tiene menos de 7 puntos se puede operar, y si tiene más de 7 puntos no se puede operar. Y entonces metemos el laparoscopio y evaluamos la cavidad. Por ejemplo, infiltración a hígado 2 puntos, infiltración a la raíz de mesenterio 2 puntos, infiltración al intestino 2 puntos, carcinomatosis en el epiplón 2 puntos, y así va sumando. Y en la mayoría de los casos no se puede operar, pero sí nos da chance
a sacar una biopsia. Porque ¿quién te va a dar quimioterapia sin biopsia? Entonces ya eso es una gran ayuda. Entonces le enviamos a quimioterapia 3-4 ciclos y la sometemos a otra laparotomía, se llama de intervalo. Metemos nuevamente el laparoscopio, hacemos nuevamente el puntaje. Si tiene menos de 7 puntos, cáncer de ovario, sacamos el laparoscopio y la abrimos. Y ahí sí hacemos toda la cirugía citorreductora. En ovario también está indicado en cáncer de ovario temprano, que va a ser rarísimo. Eso sí se puede hacer por laparoscopía completamente. La paciente consulta por un tumor de ovario pequeño, de 5 o 6 centímetros, sospechoso. Laparoscópicamente lo quitamos, lo metemos en una bolsa para no contaminar y lo sacamos a través del ombligo. Llega el patólogo durante la cirugía y nos dice si es cáncer o no. Si nos dice que es cáncer y ya revisamos toda la cavidad, está limpia, no hay mal, solo estaba en el ovario, todo lo hacemos laparoscópico. La aumentectomía, la disección ganglionar, todo por vía laparoscópica. Bien. Entonces también tiene sus indicaciones en cáncer de ovario temprano, hacerlo todo laparoscópico. Solo en el avanzado, donde hay carcinomatosis, es diagnóstica. Ahí sí la tenemos que abrir, porque sacar toda esa cantidad de tumor hay que abrirla. Pero que igual, o sea, sabemos que no va a ser curativa, pero sí sirve la citorreducción en ovario. Bien. O sea, aquí hay un concepto bien claro. Si la citorreducción en ovario es óptima o es ideal, que logramos quitar toda la enfermedad. O sea, nosotros como ginecos estamos preparados para inclusive hacer peritonectomías, porque a veces ves el peritoneo y ves como arrocito. Quitamos toda esa enfermedad y podemos hacer 2 resecciones cementarias, por ejemplo, el intestino, vaso, o que lo trabajamos junto con el cirujano oncólogo. O sea, ellos trabajan abdomen superior y nosotros inferior. Y todo esto, si lo trabajamos en equipo y logramos quitar toda la enfermedad visible y después le enviamos a quimioterapia, 35% de estas pacientes tienen posibilidades de vivir. O sea, de curación. De curación, 35%. Sí, es alto. Que sí es alto, porque estamos hablando de una carcinomatosis. Sí. También ese se llama el esfuerzo quirúrgico máximo en ovario, que por eso tenemos que entrarle y si se puede quitar, con ganas, quitar todo. Pero bueno, esa cirugía me encanta. Antes de seguir hablando del cáncer, porque hay muchísimo de qué hablar aquí, podríamos seguir todo el día, hay una cosa bien importante que estuvimos hablando y que le hizo usted énfasis varias veces en nuestra primera parte, y es el hecho de la detección temprana. En cáncer todos sabemos lo importante que es en todos los ámbitos detectar temprano cualquier enfermedad, pero especialmente el cáncer, porque puede llegar a ser curativo. O sea, el mito de es cáncer y estoy condenado a 3 meses se acabó hace mucho tiempo, y realmente suena a mala palabra decir cáncer, pero realmente, al menos yo lo veo como una oportunidad para uno como familia y como persona resolver asuntos que uno queda pendientes. Pero digamos, el hecho de hacer una detección temprana, oportuna, creo que esa es la clave en todo. Hay guías de recomendaciones como las que tenemos en pacientes de alto riesgo para páncreas, o sea, digamos, hay guías de recomendaciones para cáncer ginecológico. Sí, hay muchas guías. Y recordemos hoy que mientras más temprano se detecte el cáncer, el pronóstico va a ser bueno. Y hoy las terapias son personalizadas. La genética es bien importante. Entonces, a pesar de que no se detecte tempranamente, que la paciente no pierda esa esperanza de que hoy día tenemos una amplia gama de tratamientos que pueden hacer que su cáncer se controle. Pero bien, si hablamos de prevención, solo existen en cáncer, 2 cánceres donde se puede hacer una prevención primaria, que sería en cáncer de cervix y cáncer de mama. Para los demás cánceres, como son poco frecuentes, detección temprana o hacer estudios de tamizaje para detección temprana no existen, pero para cáncer de mama, la mamografía a partir de los 40 años, en forma anual, y la autoexploración y la visita al médico. Con eso hemos detectado cánceres muy tempranos, donde hoy en cáncer de mama
Ya no olvidamos de hacer mastectomías o disección de radicales de axila, sino hacemos cirugías conservadoras y cambios centinela. Entonces estamos haciendo muy buenas cosas en cáncer de mama. Igual cáncer de mama es un punta de lanza para múltiples tratamientos, porque todos los estudios clínicos están dirigidos para cáncer de mama. Hay terapias dirigidas, anticuerpos monoclonales, inmunoterapia. O sea, en cáncer de mama es impresionante. Hoy la paciente con cáncer de mama que le vaya mal es sumamente raro. El otro tema es cáncer de cervix, cervicuterino o cáncer de la matriz. Este cáncer sí existe. La prevención primaria, que es la vacuna. Toda mujer debe vacunarse a partir de los 9 años de edad hasta los 45 años, incluyendo los varones. Solo que con los hombres tenemos ese problema de que los hombres somos especiales, entonces no queremos vacunarnos, pero entonces que se vacune la mujer. La vacuna es 100% preventiva. Imagínense, si a los 9 años de edad se vacuna esta niña, no le va a dar cáncer. Y hay múltiples estudios. Acaba de salir en Lancet el último estudio donde evaluaron la incidencia de cáncer cervicuterino en pacientes postvacunadas, 0% vacunadas. Entonces, a pesar de que en el futuro se case con un hombre que tenga papilomas y tenga un montón de papilomas, ella no le va a dar cáncer. Entonces sí está vacunada. Y existe el Papa Nicolau, que hoy día nadie ha venido a decir que no sirve, es lo mejor. Sí. El Papa Nicolau en forma anual. ¿Y por qué se repite en forma anual? Porque si en una ocasión no lo detecta, lo puede detectar más adelante. Detecta las lesiones precancerosas. Entonces, tanto vacuna, que es prevención primaria, como el Papa Nicolau, que es prevención secundaria, son muy útiles en cáncer de cervix. Los demás cánceres pues son sumamente raros y es difícil que haya estudios de detección primaria, y por eso yo les insto a que lleguen con su médico o ginecólogo a hacerse sus chequeos anuales, porque en cáncer de ovario podría ser que un ultrasonido que se haga, hay una masa en el ovario que se detectó incidentalmente, ¿verdad? Y entonces empezamos con los estudios y podríamos detectar tempranamente este cáncer, que sí, este cáncer es sumamente catastrófico, el cáncer de ovario. Pero entonces, digamos, sí se debería aconsejar a las mujeres que se realicen dentro de todo su chequeo anual también un ultrasonido pélvico. Sí, lo que pasa es que es el caro. Recordar que la definición de un estudio de detección primaria es que sea barato, ampliamente disponible, que tenga alta sensibilidad y especificidad y todas esas cosas, ¿verdad? Es como cuando me dicen, hacete resonancias magnéticas de mama cada año. No. O sea, los costos son altísimos. Entonces, que cumpla requisitos de un estudio de detección primaria, un ultrasonido es sumamente raro, porque no hay ultrasonidos en cada esquina. Pero si la paciente tiene esa posibilidad, que se haga su ultrasonido anual con su ginecólogo. Y digamos, una paciente tiene un quiste en el ovario, sí, que muchas veces podrían ser lesiones. ¿Cómo debería ser el seguimiento de ese quiste? Bien, y aquí hay unos criterios. ¿Cuándo un quiste en el ovario debe de operarse? Cualquier tumor en el ovario que sea quístico o sólido mayor a 7 centímetros hay que operarlo. Si es un quiste menor de 7 centímetros se observa. Usualmente estos quistes son funcionales y en un control ultrasonográfico en 3-4 semanas desaparece. Si a las 3-4 semanas persiste, sí hay que operarlo. El otro criterio, tumor sólido del ovario, no importa qué tamaño, hay que operarlo. El otro dato, el SA125 empieza a elevarse, ¿verdad? El valor normal es en 35 y llega a 100. La señora se asusta y le dice a su médico, me quito todo. No, hay que evaluar, porque podría ser endometriosis, o podría ser colon espástico, o podría ser sumida menstruación. No es un marcador tan sensible ni específico. Usualmente solo sirve cuando ya hay cáncer. Y eso se los digo porque yo he visto muchas pacientes que le solicitan el CA125 en forma rutinaria. Eso asusta, porque puede elevarse por otras razones. Claro. Bueno, y regresando a la mini invasión. ¿Cuál ha sido su experiencia en Guate? O sea, porque lo que pasa es que yo creo que usted tiene una ventaja, porque cabal lo que me estaba contando de cómo evolucionó los equipos de la laparoscopía y ha vivido todo el proceso de... Sí. El Guate está muy bien. Bien, porque se han abierto todos los hospitales privados a tener torres de laparoscopía. Todos. Buenos y equipos. Hay buenos equipos. Institucionalmente igual, los hospitales, tanto Rubio, San Juan de Dios, IX, CENCAN, tienen torres de laparoscopía y buenas. Yo creo que hay que aprovechar este momento.
este boom de la laparoscopía es reciente. Yo creo que de la pandemia para acá, antes de la pandemia, sumamente raro que alguien hiciera laparoscopía o pequeños grupos. Pero de la pandemia para acá hay un entusiasmo y los jóvenes hay que aprovechar eso. Yo con mis residentes jóvenes tienen un entusiasmo por la laparoscopía. Me encanta cuando entro con ellos y hacen las cosas muy bien, bastante bien. Y eso hay que aprovecharlo y hay que incentivar en las escuelas, en los programas de posgrado, a que la laparoscopía sea una técnica que se aprenda en el programa. Sí, o sea, imagínate un ginecólogo que salga ya haciendo, en nuestro caso, los ginecólogos, ultrasonido, colposcopía, laparoscopía y histeroscopía, y que salga entrenado en eso, qué bueno, ¿verdad? ¿Eso para qué cuesta? Pero todo esto va a ir cayendo por su propio peso y vamos a ver más adelante con las nuevas cosas que vengan, que se abaraten los robots. Yo no sé, sí, viene porque viene. Sí. Yo fui a LATAM, que es una reunión de Latinoamérica en Brasil, donde nos juntamos ginecólogos, oncólogos de toda Iberoamérica, porque llevaban españoles igual. Nos juntamos como unos 200 ginecos-oncos. No había país que no tuviera robot. Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Panamá, Brasil, Argentina, Chile, todos tienen robot. Y Guatemala inevitablemente va a llegar. Yo creo que a Roosevelt, el Versus, creo que lo compraron, pero no les ha llegado. Los urólogos ya están avanzando bastante bien. Un montón de ventajas en urología. Sí, urología es una gran ventaja. Entonces todo eso hay que aprovecharlo. Este boom, esta emoción que tenemos por la mínima invasión, que es estándar hoy. Hoy ya no podemos decir es opcional. No. En cáncer ginecológico, que es mi campo, es estándar. Hoy que abramos a los pacientes, y la historia del Instituto del Inca, el 90% de las tablas de programación abiertas hace 15 años. A partir de 15 años, el 90% son laparoscópicas. Entonces, es un buen comienzo ahí. Sí, qué felicidad. Sí, gracias. ¿Y dónde ve usted, digamos, centros de entrenamiento? O sea, esto hay en todos lados. En todas. ¿Qué aconsejaría a cirujanos jóvenes o ginecólogos? Y que estén solteros y que no tengan hijos. Yo les digo a todos, tienen que irse. Y muchos me han hecho caso. Ahorita tengo a 2 médicos recientes egresados de la institución en México, entrenándose. Y como ya llegan con el concepto, siendo oncólogos, les va muy bien. Que busquen, México nos queda al ladito. Aquí en Guatemala está el doctor Ruano, un médico joven que da cursos de laparoscopía en la Asociación de Gineco. Yo lo felicito a él, porque eso de enseñar es un don. Sí. No cualquiera tiene ese propósito, y este doctor Ruano tiene ese entusiasmo, entonces da cursos de laparoscopía en Guatemala. Está empezando y creo que es su segundo año. Yo le insto a que siga enseñándolo a los jóvenes, pero a mí me gustaría que en las escuelas de posgrado, en especialidad, deberíamos de enfatizar mucho en el aprendizaje de la laparoscopía. Sí, eso es bien importante. Sí. Que las universidades sepan la importancia de... Sí. La laparoscopía, te digo, este es un procedimiento donde la curva de aprendizaje es corta. La gente dice, tienes que hacer 30 procedimientos, pues eso los haces rápido. Y la habilidad que tiene el joven hoy, no sé, yo los veo y esa habilidad, yo creo que he jugado mucho PlayStation y todas esas cosas, está muy bien. Sí, y entrenan con sus endotrainers. Sí, casi en todos los lugares. Sí, ahora encontrás. Sí. Y muchas empresas que ofrecen el servicio gratis. ¿Qué limitantes ve usted aquí en Guate para la estandarización del abordaje mínimo? Bien. Para que sea en el país. La limitación que veíamos antes eran los costos, pero hoy los costos se han abaratado. Ya no es aquella cantidad de dinero que veíamos antes. Creo que la limitación es más que todo es en el interior de la República, porque no hay equipos. Casi siempre hay una empresa que los lleva y necesito la torre y va corriendo alguien con su torre a hacerlas en los departamentos. Descentralizar el aprendizaje. Y básicamente
cuando yo que hago entrevistas para entrar a hacer un posgrado, yo lo que veo es, me fijo mucho que sea el interior de la República. Eso es bueno, porque sí, sabemos que va a regresar, sí, y va a regresar entrenado. Los hospitales nacionales del interior pues no tienen la capacidad económica. Ese es otro problema, ¿verdad? Pero creo que es más, debe haber mucho entusiasmo, muchas ganas de hacer las cosas, porque ya los equipos ya no, el precio de antes ya no son los de ahora. Igual el robot, yo sigo con el robot, lo que costaba un Da Vinci hoy, sí, sí, ya es la mitad de lo que costaba antes. Y las nuevas que han salido, incluyendo las chinas, que no están malas, pues no es mala opción. Hugo, que es de Covidian, tampoco es malo. Versus, que es británico, tampoco es malo. Y sí cuesta un tercio lo que cuesta antes. Pues, hay que entrarle con entusiasmo a esto. Sí, yo creo que más personas encargadas de programas con el entusiasmo que usted tiene y que algunos grupos tienen es lo que necesita el país, porque si no, no va a caminar. Sí, o sea, esas ganas de enseñar. Sí, o sea, no es que no sea perfecto, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay muchas ganas de enseñar, pero quien decida, la autoridad de ese hospital, el director, su director, que provean de recursos a la institución y que les den buenos equipos. Sí. Esa es la... Entonces, y si hay gente entrenada en la laparoscopía, hoy sí, vemos de la tabla aquí en el centro médico, cuando vemos histerecto, laparoscópica. Sí. Yo abierta ya no he visto. Ya casi no. Bueno, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Esperamos tenerlo muy pronto otra vez con nosotros. Ya saben, a la orden. Sí, exacto. A la orden. Muchas gracias por la invitación. Y gracias a todos por acompañarnos. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.